algún problemilla, alguna cuestión y cómo le hacen ustedes para ahorrar si es que lo están haciendo. Entonces, bienvenidos a Oasis Asesoría Financiera. Mi nombre es José Luis Manjarres y empecemos con este tema de por qué no ahorramos, ¿no? Y el por qué no ahorramos viene por varias razones. Y muchas veces nos estamos tentados a pensar que pues es culpa nuestra, ¿no? Entonces, nosotros pues a veces no estamos ahorrando, se nos dificulta mucho, no tenemos la disciplina y demás, y tendemos a pensar que es un tema interno de nosotros, ¿no? Que es un tema de disciplina, es un tema de constancia. Todo eso es cierto, pero también hay una serie de factores externos que tampoco lo facilitan, ¿no? Es un poco, pues también como estaba oyendo ahorita a Jaime en su programa, bueno, si nosotros queremos comer sano, bueno, pues a veces se nos complica porque en los súperes o en los restaurantes, pues no es que la comida sana esté lo más accesible, ¿no? Generalmente, pues lo que vemos y lo que tenemos al alcance es la comida procesada. Entonces, en este caso es igual. En este caso, nosotros queremos ahorrar, hacemos un esfuerzo, pero a veces que no tenemos al alcance las herramientas necesarias, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros a veces no estamos ahorrando, ¿no? Entonces, ¿por qué no ahorramos? El por qué no ahorramos tiene tres características. Digamos, la dificultad viene por tres tipos de razones. Y se han hecho muchos análisis sobre esto, no es que estemos solos en el tema, ¿no? Entonces, no ahorramos por tres aspectos principales. Hay aspectos culturales que no nos permiten ahorrar, hay aspectos estructurales y por último hay aspectos personales, ¿no? Entonces, este tipo de aspectos son las razones principales por las que no ahorramos. Entonces, si nosotros lo tenemos más o menos consciente que así es, bueno, será un poco más fácil que podamos implementar algo o darle la vuelta o facilitarnos un poco el asunto para poder ahorrar, ¿no? Entonces, ¿por qué no estamos ahorrando? En primer lugar, pues tenemos los temas, los aspectos culturales, ¿no? Entonces, culturalmente, México y Latinoamérica en general es una sociedad en la cual el ahorro no ha sido una prioridad, no ha sido una prioridad de los gobiernos, no ha sido una prioridad de nuestra vida cultural y demás, ¿no? Y además pues viene también con una serie de creencias que traemos arrastrando, que están arraigadas en nosotros, ¿no? Y que nos impiden o por lo menos no nos ayudan a ahorrar, ¿no? Entonces, este tipo de aspectos, ¿no? Entonces, ya en otro programa hemos hablado mucho sobre las creencias que tenemos sobre el dinero. Entonces, bueno, esas creencias pues las adquirimos en nuestras casas, ¿no? En nuestra familia generalmente es la primera que nos enseñan nuestros papás, son los primeros que nos enseñan sobre el dinero y ellos a su vez pues de nuestros abuelos y demás. Entonces vamos arrastrando una serie de creencias, pero bueno, la sociedad en general tiene ciertas creencias que nos van transmitiendo. Por ejemplo, ¿cuáles son estos aspectos culturales? Por ejemplo, tenemos muy arraigado que nuestra prioridad debe de ser nuestra casa. La mayoría de las personas en la sociedad piensan o tienen la idea que nuestra casa va a ser nuestro ahorro, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ahorrar es tener nuestra casa y que con eso ya habremos constituido un patrimonio. Y pues la verdad es que no es exactamente así. Ah, mira, nos saluda Claudia Mendoza desde Chicago. Ah, mira, desde Chicago. Muchos saludos a Chicago. ¿Qué tal, Claudia? Bienvenida al programa. Entonces, estos aspectos culturales hacen que tengamos esta idea de que nuestro patrimonio está en nuestra casa. Entonces siempre nuestros papás, nuestros abuelos nos decían que lo primero que debíamos de tener era la casa. Y esto antes era un poco más fácil. Antes, pues con cierto ahorro, si uno tenía trabajo, si los dos trabajaban,
y con cierta ayuda a lo mejor de los padres de ella y de los padres de él, ¿no? Y entonces, pues era fácil por lo menos ahorrar una cantidad y comprar una casa, un terrenito, ¿no? E irlo construyendo poco a poco. Entonces, todos los esfuerzos estaban enfocados en ese tema, lo cual estaba bien, pero antes era mucho más accesible. Antes, como uno empezaba a trabajar y a lo mejor a los 2, 3, 4 años ya podía tener uno por lo menos el enganche de algo, ¿no? Pero el tema es que pues la población ha crecido mucho, la mayoría pues está en las ciudades y entonces pues los precios de los inmuebles ahora se han hecho mucho más caros, ¿no? Entonces si ahora uno quiere tener su patrimonio o basar su patrimonio en su propiedad en la que vive, bueno, pues es mucho más caro y mucho más difícil que antes, ¿no? Entonces, lo cual pues nos frustra más, porque entonces a lo mejor llevamos ya 10 o 15 años en un empleo y todavía no juntamos ni siquiera el enganche, ¿no? Y además, bueno, pues las tasas de interés y los bancos y eso tienen ciertas complicaciones, lo cual hace que pues cada vez sea más complicado. Entonces, tenemos ese día, eso es un aspecto cultural, porque antes pues tradicionalmente ahorrábamos en nuestra casa, en nuestra vivienda, y bueno, teníamos muy arraigado el tema de que pues era, de que rentar era tirar el dinero y demás, lo cual, bueno, también hemos visto en algunos otros programas que no es cierto. Si nosotros hacemos cierta cuenta, no necesariamente es mejor comprar que rentar o rentar que comprar. Hay ciertos aspectos. Si quieren ustedes analizar el tema, por ahí anda el video donde lo analizamos a detalle si es mejor comprar o rentar y en qué circunstancias, ¿no? Entonces, otros aspectos tipo culturales, ¿no? Es que pues no tenemos como tal una visión de largo plazo. Nosotros en México, en Latinoamérica, vivimos muy en el corto plazo, así es nuestra forma de ser, ¿no? Y no tenemos tanto esta noción de corto plazo, de largo plazo, perdón. Por ejemplo, hay otras culturas como la asiática, ¿no? Donde allá la visión de largo plazo es muy grande, ¿no? O sea, a veces hasta exageran un poquito porque todo lo ven en términos de cientos de años y de décadas y demás, ¿no? Entonces, los empresarios japoneses son famosos porque ponen una empresa y tienen muy consciente que los primeros 20 años no van a sacar un peso de la empresa. Todo lo van a reinvertir en la empresa y entonces pues eso hace que la empresa crezca muchísimo, ¿no? Entonces, aquí en México, bueno, tampoco es que tengamos 20 años para jalar la empresa, pero sí podríamos tener una visión un poquito más de largo plazo y no la tenemos. Nosotros siempre estamos pensando en las siguientes vacaciones, si bien nos va en el siguiente año, en el siguiente periodo escolar, la siguiente pago, en el siguiente mes, inclusive a veces en el siguiente pago de la tarjeta, del coche, de la casa, etcétera, ¿no? Entonces no tenemos esa visión de largo plazo, pero es un tema cultural donde no estamos pensando en términos de décadas, en términos de qué va a ser en nuestra vejez, en términos de qué le vamos a dejar a nuestros hijos y demás. Muchas veces pues estamos más bien pensando en horizontes de este año o del próximo año, ¿no? Entonces eso también pues es algo cultural que tenemos, es algo pues que no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero bueno, como veremos más adelante en el programa, pues podemos implementar algunos mecanismos que nos ayuden a solucionar un poquito esta situación. Por ejemplo, otro aspecto cultural que tenemos es que nosotros en Latinoamérica y en México, pues somos muy optimistas, ¿no? Los latinos en general somos muy optimistas, lo cual está muy bien porque, bueno, hace que seamos mucho más alegres, mucho más temas de la familia, mucho más cuestión, nos divertimos más, somos más felices en algunos aspectos, ¿no? Pero ese excesivo optimismo también nos impide un poco planear hacia el futuro, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un trabajo, pues nosotros pensamos que ese trabajo pues va a seguir indefinidamente, ¿no? En ningún momento estamos pensando que en cualquier momento nos podemos quedar sin trabajo, ¿no? Entonces, si ya tenemos una casa, si ya tenemos salud, si ya tenemos ciertas cuestiones económicas, bueno, siempre pensamos que todo va a ir mejorando y que siempre nos va a ir mejor. Por eso es que mucha gente, por decirlo en el tema de seguros, pues la gente no compra seguros, porque pues la verdad es que nunca pensemos que nos va a pasar algo, que nos vamos a enfermar, nunca estamos pensando
que nos vamos a morir, ¿no? El tema de la muerte en Latinoamérica es un tema peculiar porque, bueno, la tenemos presente, pero en cuestión de Día de Muertos y demás, pero pues algo es más motivo de canciones y de chistes y de cuestiones así, a que realmente sea una preocupación, ¿no? Entonces, por eso es que los seguros de gastos médicos pues, no los adquirimos porque pues, nos sentimos bien, estamos sanos y pues pensamos que así vamos a seguir. Entonces, nuestra situación actual siempre pensamos que va a ir mejorando, ¿no? Y nunca estamos a lo mejor conscientes de que puede haber riesgos, ¿no? Entonces, lo cual hace que pues no nos motivemos a ahorrar, ¿no? Siempre como pensamos que siempre nos va mejor, que nuestro trabajo va a seguir, que con el tiempo vamos a ganar más, entonces no estamos ahorrando porque, bueno, pues pensamos que todavía falta mucho tiempo o que en determinado momento todavía faltan muchas cuestiones para que empecemos a ahorrar, ¿no? Entonces en ese sentido, ese optimismo pues nos tiene muchas ventajas, ¿no? Pero nos juega un poquito en el sentido del ahorro, ¿no? Entonces, esos son pues muchos de los aspectos culturales que tenemos, ¿no? Entonces, también nosotros venimos de una sociedad donde antes las familias eran muy grandes, entonces siempre había quien cuidara un poco de nosotros, ¿no? Entonces, si ustedes toman en cuenta, pues cómo eran las familias de nuestros padres, de nuestros abuelos, bueno, pues a veces eran a lo mejor 6, 8 o 10 hermanos, ¿no? Y entonces, bueno, con que aún le fuera bien, bueno, pues podía cuidar de sus padres, ¿no? O se organizaban entre todos y bueno, dividido entre 6 o entre 8 o entre 4, bueno, pues era algo accesible, ¿no? Pues resulta que todo eso pues está cambiando, ¿no? Ya las familias ya no son como eran antes, ¿no? Entonces ya no se tienen tantos. Y esos hijos pues tampoco hay ninguna garantía que les vaya a lo mejor demasiado bien. Si se está, a lo mejor estamos teniendo uno o dos hijos de ahora en pero pues será muy difícil que esos hijos se puedan hacer a los padres, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar un poquito el tema cultural de que alguien más va a cuidar de nosotros. También los gobiernos antes y las empresas antes también eran un poco más paternalistas en ese sentido, ¿no? Cuando se crearon los sistemas de pensiones, bueno, pues los que llegaban a la edad de jubilación a los 65, 70, pues era una población muy pequeña y había una gran base de jóvenes que empezaban a trabajar. Entonces, bueno, los sistemas de pensiones funcionan muy bien y sobraba mucho dinero para muchas cosas, ¿no? En cambio, pues las pirámides poblacionales se han invertido y son una especie de rombo, ¿no? Entonces, hay poquitos jóvenes entrando en la economía, hay gente en edad intermedia de 40, 50 años, pero les falta mucho para el retiro. Y hay una base de personas mayores que se están pues retirando y que están viviendo más. Nuestra media nuestra esperada ya está sobre los 77 años y pues va a seguir, y pues va a seguir su medio, o sea, quiere decir que tenemos mucha gente que está viviendo sobre 90, 95 años. Entonces, si estamos retirando a los 65, todavía hay 30 años más que tenemos que mantenernos y pues nadie más nos va a mantener más que nosotros, ¿no? Entonces, ese aspecto cultural también de pensar que alguien se iba a hacer cargo de nosotros, pues también nos juega un poquito en contra en el ahorro. Antes funcionaba así porque había muchos hijos, las empresas, trabajabas 40 años en la misma empresa y te jubilabas bien, el sistema de pensiones, si era lo que era la ley 73, pues funcionaba bastante bien, ¿no? Ahora, pues a partir del 97, de 1997, la nueva ley, pues ya eso lo limita mucho, entonces, eso hace que pues el ahorro tenga ahora más importancia de la que tenía antes, ¿no? Entonces son algunos de los aspectos culturales que pues hacen que no podamos ahorrar, que nos eviten un poco el ahorrar, ¿no? Y luego también hay otro tipo de aspectos que son los
son los aspectos estructurales, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los aspectos? La verdad es que estos aspectos se refieren a que en realidad no había mecanismos buenos para ahorrar, ¿no? Entonces, si uno quería ahorrar, okay, supongamos que uno ya tiene el hábito de ahorrar, uno quiere ahorrar, ya tiene el dinero ahorrado, juntó un poquito de dinero ahí en su casa, en su cajón, y después, hasta hace muy poco, no existían realmente buenos mecanismos con los que pudiéramos ahorrar, ¿no? Entonces no se veía un poco la necesidad y entonces, pues entre tenerlo en el cajón o tenerlo en algún lado o a veces tenerlo en dólares, bueno, pues los pocos mecanismos que teníamos, pues la verdad es que no eran mecanismos eficientes. Por lo tanto, nosotros no veíamos que nuestro ahorro realmente estuviera reportando una utilidad o creciendo automáticamente, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros esos elementos estructurales no nos han permitido o no nos han dejado ver el ahorro como algo importante, ¿no? Hay otros países, hay otras sociedades donde sus mecanismos de ahorro, la verdad es que están muy bien hechos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, es muy fácil, desde hace mucho tiempo, siempre ha sido muy fácil, por decir algo, acceder a la bolsa de valores, siempre ha sido muy fácil el adquirir instrumentos buenos para el ahorro, siempre ha sido muy fácil adquirir muchos tipos de instrumentos. Hay muchos instrumentos en los bancos, en las aseguradoras, en los fondos de inversión y demás. Y todos esos aspectos en México pues no existían o tienen muy poco tiempo, ¿no? Hasta por ahí de los 80s, 90s del siglo pasado no había forma pues realmente de ahorrar eficientemente, ¿no? Entonces pues uno tenía su dinero en el banco donde pues no pagaban intereses o muy poquitos, ¿no? Existían los famosos pagarés bancarios, por decir, donde, bueno, pues a lo mejor nos daban un 3, un 4, un 5% al año, pero la verdad es que no era un muy buen instrumento, ¿no? Todavía existe, ¿no? Pero la verdad es que pues no son instrumentos que realmente valgan la pena. Entonces, estructuralmente no hemos tenido mecanismos realmente para poder ahorrar de forma eficiente. Hasta hace muy poco, ¿no? Ya tiene algunos años donde, bueno, ya ha evolucionado la economía en México, donde pues ya hay mucha gente, donde se ha involucrado en esos temas y bueno, actualmente ya podemos encontrar muchas opciones, pero bueno, aún así, pues todavía seguimos arrastrando un poquito esa idea de que en realidad no había mecanismos eficientes para ahorrar, ¿no? Entonces, si nosotros antes, bueno, pues empezamos a ganar nuestro dinero y demás, un mecanismo donde pues nos sugerían que ahorráramos era comprar un departamento, una casa, un inmueble, ¿no? Entonces, pues nuestro ahorro era ese patrimonio, ¿no? ¿No? Que ya vimos que pues no necesariamente es un activo, ¿no? Si es algo que saca dinero de nuestra cartera, de nuestra cuenta, bueno, pues en realidad es un pasivo, ¿no? Entonces, nosotros entendemos como que nuestro principal activo es nuestra casa y no necesariamente sí, es parte de nuestro patrimonio, pero no necesariamente es un activo que nos esté generando dinero, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un pasivo porque, bueno, nuestra casa pues que nos genera gastos. Lógicamente tenemos que vivir en algún lado, pero no es pero el pensar que es nuestro principal activo es lo que no, a veces puede ser inexacto o incorrecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues se han hecho encuestas de en dónde ahorran los mexicanos y bueno, pues mucha gente contesta que ahorra bajo el colchón, en el cajón, en su casa, ¿no? Lo tiene ahí medio a la mano, ¿no? Y pues el problema es que cualquier cuestión, pues echas mano de él y te lo gastas, ¿no? Y, por ejemplo, es muy extendido entre la gente el tema de pues, las tandas, ¿no? En la mayoría de las oficinas y los trabajos pues, existe la famosa tanda y entonces pues la gente realmente lo utiliza como un mecanismo de ahorro, ¿no? Entonces cada quincena van dando una cantidad y medio por una especie de sorteo, pues te va tocando en determinado momento la cantidad completa y bueno, pues te cae el equivalente a lo mejor a 2, 3, 4 quincenas, ¿no? Y ese es el mecanismo que usa mucha gente para ahorrar, pero lógicamente pues tiene mucho riesgo, no genera intereses, no genera rendimiento, simplemente es un mecanismo que, bueno, pues nos evita a lo mejor gastarlo en el momento, vamos a ir ahorrando un poquito, pero bueno, pues lógicamente no es un mecanismo muy eficiente para ahorrar, ¿no? Y con que alguien falle en la tanda, si estamos en una
oficina y alguno de ellos lo despidieron, alguno de ellos no tuvo, alguno de ellos no pagó, bueno, pues entonces toda la tanda pues se ve comprometida, ¿no? Entonces, bueno, es un mecanismo que no es nada eficiente, pero bueno, está muy extendido que así ahorra la gente, ¿no? Entonces, estructuralmente, pues hasta hace muy poco no teníamos realmente mecanismos para ahorrar, ¿no? El mecanismo tradicional, pues ha sido el banco, en lo cual, bueno, pues los bancos generalmente, el modelo de los bancos, el modelo de negocios de un banco es prestar el dinero, ¿no? Ellos como ganan es prestando el dinero y cobrando una tasa de interés. Y por el otro lado, pues tienen una serie de clientes que son los depositantes, los ahorradores, que ellos depositan el dinero, ¿no? Pero existe algo que se llama multiplicador bancario, que es una fórmula, lo cual hace que por cada peso que los bancos reciben en depósito, los bancos pueden prestar hasta 10 pesos, ¿no? Entonces, y en algún otro video hemos platicado cómo funciona este mecanismo de multiplicador bancario, pero bueno, es muy interesante, pero lo que hace básicamente es que los bancos crean dinero digital un poco de la nada, ¿no? Entonces, necesitan los bancos pues tener muchos deudores, mucha gente que pida crédito, pero en realidad no necesitan tantos depositantes. Por eso luego muchas veces nos quejamos de que el banco da mal servicio, porque en realidad el banco, los que depositamos nuestro dinero en el banco, no somos sus clientes. Somos una fracción de sus clientes, somos una pequeña parte de sus clientes, pero por cada ahorrador, por cada depositante, se necesitan 10 personas que pidan crédito, ¿no? O se necesita que 10 veces eso se esté pidiendo en crédito. Entonces, si nosotros tenemos, por decir algo, nuestra nómina en el banco y nos depositan, por decir algo, a la quincena 10,000 pesos en ese banco, por ese tema de multiplicador bancario, el banco puede estar prestando hasta 100,000 pesos a alguien más, ¿no? O a nosotros mismos, ¿no? Hay veces que nosotros tenemos ahí nuestra nómina, nuestra quincena, y el banco nos da una tarjeta de crédito y muchas veces esa tarjeta de crédito tiene un crédito muy elevado de muchos meses de nuestro ingreso, ¿no? ¿Cómo calculó el banco qué crédito nos tiene que dar? Bueno, pues tienen sus fórmulas, pero siempre nos va a dar mucho más crédito del que en realidad necesitamos o podemos pagar, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un ingreso de 20,000 pesos, recibimos 10,000 pesos cada quincena, seguramente el banco nos va a autorizar una tarjeta de crédito por 80, 90, 100,000 pesos, ¿no? Y nosotros vamos a sentir pues muy bien porque creemos que el banco nos tiene en un buen concepto, ¿no? Pero pues en realidad no es así. El banco hizo una serie de cálculos y sabe que hasta esa cantidad nos vamos a poder endeudar, ¿no? Y pues vivir pagándole al banco, ¿no? Entonces, platíquenos si ustedes conocen algún otro aspecto de este tipo cultural o estructural que nos impide ahorrar, ¿no? Entonces, platíquenos si han tenido alguna experiencia en ese sentido, ¿no? Entonces, estos aspectos estructurales hacen que pues ahorrar tampoco lo hayamos visto muy eficiente. Tal vez vimos a nuestros padres o a nuestros abuelos que ahorraban en el banco, pero bueno, el banco, pues las tasas de interés que paga el banco, por lo tanto, pues no son muy altas, ¿no? Dado que el modelo del banco es captar por un lado dinero y prestarlo, mientras más grande se hace diferencial, pues mejor le va al banco, ¿no? Mientras más le pueda cobrar al deudor y mientras menos le pueda pagar al ahorrador, pues el banco gana más. Lo cual hace que los intereses del banco no estén alineados con los intereses de los ahorradores, ¿no? Entonces el banco siempre te va a tratar de dar dentro de los parámetros de mercado para no quedarse fuera, pero siempre va a buscar darte una tasa no muy alta, porque bueno, mientras mayores sea ese diferencial, más ganan ellos. Entonces, si tú vas y buscas un pagaré en el banco, una inversión en el banco, pues a lo mejor te van a ofrecer algo del 3, 4% anual, ¿no? Entonces, la inflación, más o menos los últimos años han dado en México sobre el 3% anual. Entonces, bueno, pues probablemente te ofrezcan el 2%, el 3%, no mucho más de eso. Difícilmente vas a tener una tasa por encima de la inflación. Porque el banco es
los bancos sirven como medios de pago, sirven para recibir pagos y hacer pagos, sirven para hacer transacciones, pero no son el lugar correcto para ahorrar, ¿no? No son el mecanismo correcto para ahorrar. Hasta hace algunos años no existían otros. Era muy difícil que nosotros consiguiéramos otros mecanismos para ahorrar. Si tenías mucho, mucho dinero, bueno, podías a lo mejor acceder a una casa de bolsa donde, bueno, a partir de muchos millones, bueno, ya podías tener tu cuenta en la casa de bolsa y ellos te ayudaban, te asesoraban, etcétera, ¿no? Pero había una gran diferencial porque pues, el pequeño ahorrador, el que ahorra para su casa, para su coche, para su viaje, para su retiro, pues no tenía realmente muchos mecanismos. Entonces este tema estructural hacía que pues nosotros no quisiéramos ahorrar o no viéramos la necesidad de por qué ahorrar. Porque pues realmente era mucho mejor, ¿no? Pues comprar casas o comprar departamentos. Si lo juntamos en la parte cultural, que no eran tan caros, bueno, pues era el mecanismo ideal. Yo recuerdo, yo tuve un abuelo que era notario, ¿no? Entonces, en su momento, pues ganaba buen dinero. Y lo que él hacía era, pues compraba departamentos, compró algunos terrenos y luego los rentó y en su vejez, pues fue viviendo de ellos. Con el tiempo se fueron vendiendo porque, bueno, se iba necesitando, pero por lo menos a él le alcanzó muy bien. Ya a sus hijos ya no les dejó tanto como tenía, ¿no? O sea, al final, de tener a lo mejor 8 o 10 propiedades, a lo mejor acababa dejando 2 o 3, ¿no? Pero por lo menos a él le funcionó como mecanismo de, pues, tener una buena vida y un buen retiro. Murió arriba de 90 y tantos años, entonces, esos 20 o 30 años que ya no estuvo, aunque seguía trabajando, ya no estaba tan activo, pues su mecanismo fue tener casas y departamentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pero ahora si lo queremos hacer, bueno, pues es mucho más difícil porque, bueno, ya no es que podamos estar comprando con una buena cantidad de dinero que nos caiga, pues en realidad no es que podamos comprar una casa, un departamento de contado, ¿no? Como se podía un poco antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues culturalmente no teníamos y estructuralmente no teníamos ese tipo de mecanismos realmente buenos para poder ahorrar, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues por eso es que no hemos podido, como sociedad, no somos una sociedad que ahorre, no hemos podido, como en otros países, tener una cultura del ahorro, ¿no? Entonces, como les decía, pues la cultura asiática, que es una cultura de mucho más largo plazo, que todo lo piensan en términos de décadas y de cientos de años y de miles de años, bueno, pues ellos tienen cultura de ahorro y sí saben que pues todo ese tipo de mecanismos pues son de muy largo plazo y tienen las herramientas, tienen los bancos, tienen los fondos y demás para poder ahorrar, ¿no? Entonces, culturas un poco más cercanas como pueden ser en Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues esos mecanismos de ahorro que son mucho más eficientes, pues existen desde siempre, ¿no? Ahí se crean los bancos, se crean las casas de bolsa, se crearon los fondos de inversión, se crearon muchos mecanismos que ya nos han llegado, pero bueno, pues con algunos años de atraso. Pero bueno, teniendo esto en mente, pues sabemos que el hecho de que no podemos ahorrar pues no es totalmente nuestra culpa, sino que culturalmente pues traemos ciertos temas que han evitado que podamos ahorrar de forma eficiente, ¿no? Entonces, ahora, la buena noticia de todo esto es que pues todo eso ha ido cambiando. Ya a partir un poco de la década de los 90 se empezaron a crear algunas herramientas nuevas y más ya en este siglo, en estos 20 años que ya llevamos, ya tenemos pues más herramientas, ¿no? Y a partir de esta era del Internet, bueno, donde, bueno, todos estamos conectados, todos tenemos acceso a Internet, bueno, ya se han creado muchos más mecanismos, que son mucho más eficientes para ahorrar y que nos van a permitir, de cierta forma, pues ahora sí, empezar un poquito a ahorrar, ¿no? Entonces, como les decía, pues no todo fue nuestra culpa. Si no pudimos ahorrar en el pasado, pues no era
sí había un tema de componentes, sí había un tema de disciplina, de constancia, de que no era fácil, de que no ganábamos, ¿no? Pero tampoco teníamos las herramientas a lo mejor tan necesarias o tan a la mano. Pero bueno, la buena noticia es que, bueno, a partir de algunos años ya en México y seguramente en los países de Latinoamérica, bueno, ya es un poco más sencillo y ya es más accesible tener mejores herramientas para poder ahorrar y más eficientes, ¿no? Entonces, en ese sentido, si hasta el momento les ha costado ahorrar, si hasta el momento no han podido ahorrar, pues no se desanimen, había aspectos fuera de nosotros, ¿no? Pero ahora, bueno, podemos empezar a implementarlo y podemos empezar a hacerlo, ¿no? Entonces, otros aspectos por los que no ahorrábamos, pues también eran personales, también eran internos, no eran los únicos, como les digo, pero bueno, sí, también había un tema, pues, de que muchas veces no tenemos el hábito, ¿no? Entonces, nosotros podemos empezar con este tipo de hábitos. El ahorro, ¿no? Ya lo hemos hablado algunas veces, el ahorro no tiene, lo más importante del ahorro no es la cantidad que estamos ahorrando. Estamos acostumbrados a pensar que para que podamos ahorrar necesitamos ganar mucho dinero y necesitamos que algo de eso sobre y entonces eso ya lo podremos ahorrar, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que eso nunca pasa, ¿no? Por mucho que ganemos, pues nunca sobra. Nuestros gastos siempre van a estar pues pegándole mucho a nuestro ingreso. Nosotros seguramente conocen ustedes personas que aunque ganan mucho dinero, pues no pueden ahorrar porque del otro lado también gastan mucho dinero. Inclusive puede pasar que aunque ganan mucho dinero, sus gastos de todas maneras son superiores a lo que ganan, ¿no? Y entonces, aunque aparentemente tienen un alto nivel de vida, en realidad pues va a ser algo en determinado momento se va a terminar y pues van a tener problemas económicos o todo el tiempo están teniendo problemas económicos, ¿no? Entonces, inclusive también hemos hablado de, por decir algo, de personalidades artistas o del deporte o cuestiones así, que en determinado momento ganaron mucho dinero, se acostumbraron a un trade de mucho lujo, de mucho gasto, y en determinado momento, pues al dejar esos ingresos, pues cayeron en bancarrota, ¿no? Tenemos ejemplos muy famosos como Michael Jackson, por ejemplo, que bueno, ya falleció, pero en sus últimos años, bueno, pues ya su nivel de ingreso ya no era tan alto y entonces, y en cambio su nivel de gasto sí era altísimo, entonces tenía su Rancherland, tenía un zoológico, tenía una serie de cosas en su casa, pues así que en determinado momento tuviera en realidad muchas deudas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ganar mucho dinero es garantía de que en realidad tengamos una estabilidad económica, ¿no? Entonces, ya en algún video analizamos muchas personalidades que tuvieron esos problemas, ¿no? Entonces, como decía Michael Jackson, Pamela Anderson es otro ejemplo que, bueno, pues en su momento fue pues la sex symbol por excelencia y ganó muchísimo dinero y bueno, estaba en todos lados, pero bueno, pues al final pues se hizo un poquito mayor, ya no salía en los programas de unas películas y bueno, pues ahora tienen problemas económicos porque se acostumbraron a un nivel de gasto que su nivel de ingreso no pudo mantener, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ahorro no es un tema de cuánto estamos ganando, ¿no? Entonces, podemos ganar poco, pero si de ahí esa parte le pellizcamos un poquito, un 10, un 20, un 30%, logramos ahorrarlo, bueno, eventualmente vamos a alcanzar una cantidad que nos va a permitir una estabilidad, ¿no? Una estabilidad económica. Entonces, en ese sentido, lo más importante del ahorro no es la cantidad que ahorramos, sino establecer el hábito, ¿no? Entonces, y como les decía, pues antes tampoco es que tuviéramos herramientas muy eficientes para poder ahorrar. La vez que pues, solo teníamos los bancos y pues no, los bancos no son la solución al ahorro. Entonces, los bancos están ahí, pues como les decía, como medio de pago para hacer transacciones, para recibir y pagar dinero. Pero si nosotros queremos ahorrar realmente, tenemos que irnos a otro tipo de mecanismos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos con los cuales podemos ahorrar? Bueno, tenemos, por un lado, por decirlo, los fondos de inversión, que son empresas que se crean justamente para ahorrar, ¿no? En Estados Unidos y en otros países son, pues, lo que todo mundo utiliza, ¿no? Aquí en México,
pues todavía no tiene una penetración así como del 100% como se debería, pero bueno, poco a poco han ido creciendo, ¿no? Entonces, son empresas que también se crean pues por ahí de los 90, ¿no? Bueno, ya llevan algunos de ellos pues más de 20 años funcionando, funcionan muy bien, son muy seguros. Entonces, los fondos de inversión son una especie, es como el ejemplo que usábamos de la tanda, pero pues a nivel institucional, a nivel de empresa. Y lógicamente pues sí nos dan rendimientos. Cómo funcionan los fondos de inversión es que mucha gente deposita su dinero en el fondo de inversión y el administrador o la empresa administradora de ese fondo, ese dinero va y lo invierte en instrumentos en el mercado. Lo invierte en CETES, lo invierte en papel gubernamental, en bondes, en unibonos, etcétera, ¿no? Y lo invierte también en acciones de empresas y lo invierte en otro tipo de cuestiones, ¿no? Cuidando el que se cumplan ciertos lineamientos para que sea algo pues relativamente seguro, ¿no? Entonces hay fondos de renta fija que ya sabemos cuánto van a pagar, hay fondos de renta variable que no quiere decir que sean riesgosos, simplemente lo que quiere decir es que el rendimiento es variable en el tiempo, hay veces que da un rendimiento mayor, a veces que da un rendimiento un poco menor, pero siempre hay un rendimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, los fondos de inversión funcionan muy bien. Hay muchas operadoras de fondos ya en el país, algunas son nacionales, algunas son extranjeras, ¿no? Y la vez que funciona muy bien, cada una de ellas tiene lo que le llaman familia de fondos. Entonces, hay un fondo que seguramente nos funciona bien. Hay fondos de cobertura que están en dólares, hay fondos indizados al precio de las acciones, hay fondos de renta fija. Entonces, es un mecanismo mucho más eficiente con el cual nosotros podemos ahorrar, ¿no? Los fondos de inversión. Algunos ejemplos de fondos de inversión, por ejemplo, hay una empresa que se llama Actinver, que ya tiene muchos años. Hay otra empresa que se llama, hay unas extranjeras, por ejemplo, está Scandia, esta otra que se llama Más Fondos, hay otra que se llama, hay unas que son, por un lado están las operadoras de fondos, pero hay otras que agrupan a varias operadoras de fondos. Entonces, los bancos tienen sus operadoras de fondos, solo que no les publicitan mucho porque prefiere que uno ahorre en los pagarés, ¿no? Entonces, hola, ¿recomiendas alguna operadora? ¿Qué tal, Salma? Fondos para invertir para personas que no cuentan con mucho capital pero quieren empezar. Claro que sí, Salma. Mira, a mí me funciona bastante bien una que se llama Actinver, ¿no? Es la que yo utilizo. He utilizado muchas. He estado en una que se llama Más Fondos, por decir algo. He estado en una que se llama Fondica. Conozco muy bien una que se llama Scandia, ¿no? Entonces, todas funcionan muy bien, todas funcionan bastante bien. Alguna que esté cerca de tu casa, pues también puede ser recomendable. No tienes que ir todo el tiempo a la sucursal, solo la primera vez a abrir la cuenta. Pero bueno, yo personalmente utilizo la que se llama Actinver, ¿no? Y me funciona bastante bien. Tienen como cerca de 10 fondos diferentes operados por ellos y además son distribuidores de fondos de otras empresas. Entonces, tienen una variedad muy, muy, muy grande y tienen algunas sucursales en el DF que funcionan bastante bien. Yo hace muchos años trabajé en una que se llamaba Apolo, ¿no? Que estaba asociada con Prudential, entonces era Prudential Apolo, ya no existe, la compró Actinver, ¿no? Entonces, pero todavía hay muchas por ahí. Si tú ves, por ejemplo, en el periódico El Financiero o en El Economista, vienen ahí listadas muchísimas, ¿no? Como te digo, la que yo utilizo me ha funcionado bastante bien y tienen algunos fondos y puedes empezar desde 10,000 pesos, ¿no? Entonces, con ellos puedes empezar a abrir tu cuenta desde 10,000 pesos, ¿no? Y con eso puedes empezar con algunos fondos de inversión, ¿no? Entonces, si vas empezando con poquito, es recomendable pues ver cuál es tu horizonte, ¿no? Ese dinero para cuándo lo vas a utilizar. Si lo vas a utilizar en el corto plazo, es decir, a lo mejor en un año, 6 meses, 2 años y demás, bueno, te conviene un fondo a lo mejor un poco de renta fija, ¿no? ¿No? Que invierta en cuestiones gubernamentales, ¿no? CETES, bondes, etcétera. Si es un fondo que vas a utilizar más para el largo plazo, a lo mejor para tu retiro, para comprar algo más grande, lo que sea, si lo vas a utilizar en unos 5 años, 10 años y demás, pues te conviene un fondo de renta variable que esté indizado a la bolsa de valores, porque bueno, en el largo plazo está comprobando que es mucho más rentable la bolsa de valores, ¿no?
Entonces, esas son las que yo conozco y y la verdad es que pues funcionan bastante bien. Otro mecanismo que tenemos son las casas de bolsa. Las casas de bolsa, pues ahí sí están enfocados en la compra de acciones de empresas, ¿no? Las acciones de empresas, bueno, pues generalmente funcionan bastante bien, generalmente son una buena inversión, porque bueno, las empresas como tal, pues todo el tiempo están creciendo. Si nosotros compramos, por decir algo, se pueden comprar acciones, por ejemplo, de Bimbo, se pueden comprar acciones de Grupo Carso, se pueden comprar acciones de alguna compañía de hoteles, de aerolíneas, inclusive pues, de operadoras de restaurantes, ¿no? Se pueden comprar acciones por ejemplo, de Vitro, que son vidrio, de Cemex, ¿no? Entonces, la mayoría de las empresas grandes en México, pues, emiten acciones y nosotros podemos comprar una partecita de ellas. Antes también era muy difícil invertir en bolsa de valores. En los 90s o principios de este siglo, bueno, pues uno necesitaba mucho dinero para entrar a la bolsa de valores, para abrir una cuenta en ese entonces, pues necesitaba a veces 500,000 pesos, 1,000,000 de pesos, y bueno, ya con eso. Y mientras más dinero tenía uno, pues mejor servicio recibía uno. Los asesores que estaban en la bolsa de valores, bueno, pues tenían sus clientes y lógicamente cuando tenían una buena inversión, pues primero se la ofrecían al cliente que tenía más dinero con ellos. Entonces, si nosotros éramos el cliente de 500,000 pesos o de 1,000,000 de pesos, pues en realidad, pues ya nos llegaba, digamos, el rumor, pues ya, digamos, un poco más tarde, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues era difícil acceder a la bolsa de valores antes. Pero bueno, ahora con el tema del Internet, muchas casas de bolsa han abierto sus operaciones a que podamos abrir cuenta con mucho menos dinero, ¿no? Entonces, por decir algo, nosotros ya tenemos algunas casas de bolsa, por ejemplo, donde podemos abrir cuenta por internet desde 1,000 pesos, ¿no? Desde 1,000 pesos ya podemos nosotros estar teniendo cuenta en una casa de bolsa y comprar algunas de las acciones. No vamos a tener la asesoría, eso ya sigue reservado para grandes capitales, pero también la información ya está mucho más a la mano, entonces tampoco es que a lo mejor sea indispensable, ¿no? Nosotros podemos escoger algunas acciones de algunas empresas que nos gustan, o puede ser un fondo indizado al índice de la bolsa, ¿no? Entonces nosotros vamos a estar pues replicando lo que esté pasando en la bolsa, y con eso en el largo plazo pues nos va muy bien. En el largo plazo la bolsa de valores, tomamos un escenario de unos 20 o 30 años, más o menos lo que paga es algo así como un 15% anual, lo cual pues es un rendimiento bastante bueno. Claro, hay años donde ha pagado negativo, hay años donde ha pagado muy poquito, ¿no? Y también ha habido años donde se ha pagado mucho, ¿no? Entonces, en ese promedio es que llegamos a ese 15%, pero sí, hay años de 2, 3, 5% negativo y años muy positivos. Si tomas, por ejemplo, 2020, seguramente 2020 será un año complicado para las bolsas porque, bueno, el nivel que estaban en enero, pues después con el tema del coronavirus se cayeron mucho las bolsas. Si uno entró en enero, bueno, pues ahorita apenas estamos recuperando, ¿no? Entonces, si nosotros tomamos 2020, pues seguramente será un año complicado. Si entramos en este momento, pues sí vamos a poder más o menos agarrar un poquito la recuperación, entonces ahorita es buen momento para entrar, ¿no? Pero si estábamos desde enero, a lo mejor no va a ser buen año. Pero los años anteriores sí fueron muy buenos, lo que fue 2019, 2018 fueron bastante buenos, ¿no? A la mayoría de las empresas les fue bien, entonces, en ese sentido, si lo vemos en un horizonte de largo plazo, sí va a ser algo, sí es un muy buen instrumento, y ahora ya existen los mecanismos para poder accesar a ellos desde 1,000 pesos. ¿Cuáles son algunas de las casas de bolsa que podemos estar? Por ejemplo, hay una que se llama Bursanet, hay una que se llama GBM, hay una que se llama Cuspid, ¿no?
donde nosotros podemos desde 1,000 pesos abrir nuestra cuenta. Nos piden algunos documentitos, identificación, comprobante de domicilio, etcétera, lo normal, ¿no? Y abrimos nuestra cuenta y nosotros podemos operar desde un portal en internet, y en algunas cosas, inclusive desde el teléfono, nosotros podemos operar nuestra cuenta de casa de bolsa, ¿no? Entonces podemos escoger qué acciones comprar y escoger si las mantenemos, si las vendemos, etcétera. Si nosotros queremos hacer trading, lo que es operar, comprar y vender en el mismo día para tener una ganancia en el día, es complicado, se requieren muchos conocimientos, es algo dificilón, muy poca gente le sale, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es comprar algunas acciones y dejarlas en el largo plazo, ¿no? Dejarlas varios años, y pues siempre son empresas que van a ir creciendo. Si escogemos un fondo que incluya varias empresas, ¿no? O acciones que estén indizadas de cierta forma, bueno, pues nosotros vamos a poder ahorrar en ese sentido, y en el largo plazo nos va a ir muy bien. Hay algo que se llama ETFs, que son Exchange Trade Fund, que son una especie de bolsas que incluyen muchas acciones de empresas, ¿no? Entonces, en ese sentido, son muy buen instrumento, porque, bueno, si nosotros no queremos ponernos a analizar empresa por empresa, bueno, podemos escoger un ETF que ya tenga esa selección, pues, digamos, hecha por especialistas, ¿no? Por decir algo, tenemos ETFs indizados que están a algún índice de la bolsa, por decir algo, al Standard & Poor's. Hay un ETF muy famoso que replica el comportamiento del Standard & Poor's, entonces la verdad es que funciona bastante bien. Hay ETFs, hay otro indizado, por decirlo, bueno, de hecho hay varios, indizado Nasdaq, que son las compañías tecnológicas de Estados Unidos, y hay ETFs casi de cualquier cosa, ya hay cerca de varios miles de ETFs diferentes. Si nosotros queremos, por decir algo, invertir en agua, invertir en otros aspectos, invertir en petróleo, invertir en gas, invertir en oro, podemos hacerlo a través de los ETFs, y pues son mecanismos muy interesantes, y están funcionando muy bien, porque dentro de esa bolsita tienen acciones de muchísimas empresas. Aunque a una empresa le vaya mal, no pasa nada, porque si a las otras les está yendo bien, el comportamiento del ETF pues replica el promedio de cómo le fue a todas esas empresas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan los ETFs que invierten en tecnología, porque, bueno, son ETFs que los últimos años les ha ido muy bien, y desde mi punto de vista, en el futuro, pues cada día vamos a estar usando más tecnología, y entonces estos ETFs que invierten en empresas de tecnología, pues les va a ir bien. Hay uno que se llama BOTS, por decir algo, que invierte en inteligencia artificial. Hay uno que se llama MILN, Millennial, que invierte en empresas que les gustan a los millennials, ¿no? Hay empresas, hay ETFs de autos eléctricos, hay ETFs de muchas cosas, ¿no? En este canal hay varios videos donde hablamos de los ETFs y cómo se puede invertir en algunas cuestiones a través de ellos. Entonces chequen los videos en el canal. Hay muchos de ellos donde en algunos casos voy hablando de sector por sector de cómo se puede invertir. Por ejemplo, hay un ETF muy interesante que invierte en litio. Litio es el material que utilizan las baterías de los teléfonos celulares y los autos eléctricos. Y entonces, como pensamos que en el futuro vamos a usar cada vez más los teléfonos celulares, que van a necesitar mejores baterías, y también vamos a usar cada vez más los autos eléctricos, entonces, en ese sentido vamos a poder estar, si estamos invirtiendo en ese ETF que invierte en empresas de litio, bueno, pues probablemente tengamos un buen rendimiento, ¿no? Entonces, puede ser una idea. Entonces, otro mecanismo que podemos ahorrar es en casas de bolsa, invertir en ETFs a través de estas casas de bolsa. Y como les digo, se puede tener cuenta a partir de 1,000 pesos. Podemos estar invirtiendo en estas casas de bolsa y en estos ETFs. Lo ideal sería un poquito más para no estar realmente en el mínimo, sino que realmente nos alcance a comprar 2 o 3 cositas interesantes, pero bueno, a partir de unos 1,000 pesos ya podemos empezar, y si cada mes le depositamos un poquito, bueno, podemos ir adquiriendo más acciones de algunas cuestiones interesantes, ¿no? Entonces, si ustedes quieren más información de qué acciones comprar o qué acciones pueden resultar interesantes, bueno,
chequen los otros videos de este canal, porque bueno, ahí hablamos extensamente de muchas opciones que hay, ¿no? Y como les decía al principio, bueno, pues tenemos todos estos aspectos que no nos han permitido ahorrar, por los cuales como sociedad no somos una sociedad que ahorra. Pero bueno, ahora podemos nosotros tener algunos métodos. Hay personas que se han dedicado a encontrar estos métodos que nos pueden permitir ahorrar, ¿no? Y también de estos métodos ya hemos hablado en algún video, pero bueno, aquí los estamos resumiendo un poquito. Por ejemplo, un método que a mí me parece muy interesante es un método que se llama el de los mini hábitos. El tema de los mini hábitos, implementar un hábito, pues es algo que todos queremos hacer. Queremos todos hacer ejercicio, todos queremos comer más sano, todos queremos ahorrar, todos queremos dedicarnos a algo, ¿no? Pero si nosotros queremos implementar un hábito, pues sabemos que es difícil, que es complicado, que a veces no se puede. Por ejemplo, si queremos hacer ejercicio, pues a veces vamos, nos inscribimos al gimnasio, el primer día hacemos 3 horas de ejercicio, al día siguiente no nos podemos mover y entramos en un círculo donde estamos entrando y saliendo del gimnasio, pues irregularmente, ¿no? Si nosotros también queremos comer sano, pues un día nos hacemos el hábito, comemos sano ese día, pero al día siguiente nos invitaron a comer o una fiesta o una reunión y pues resulta que pidieron pizzas y entonces pues se acabó nuestro hábito, ¿no? Entonces implementar hábitos es difícil en general, pero hay un mecanismo que podemos implementar hábitos que son los mini hábitos. ¿En qué consisten los mini hábitos? Los mini hábitos consisten en reducir ese hábito a una unidad muy pequeñita, de forma que sea fácil de hacer. Lógicamente no vamos a tener resultados al principio, ¿no? Pero el chiste es de que esa unidad sea muy pequeñita, va a ser de forma que lo importante en ese momento es construir el hábito. El resultado no es lo que nos interesa en ese momento, sino simplemente la construcción del hábito. Por decir algo, queremos hacer ejercicio. Si nosotros vamos 3 horas al gimnasio, pues vamos a fracasar, ¿no? Entonces lo que hacemos es crear el mini hábito, por decir algo, de hacer una lagartija, ¿no? Nosotros hacemos un hábito de una lagartija. Una lagartija no nos toma más que unos cuantos segundos, nos tiramos al piso, hacemos una lagartija. Ya estando en el piso, generalmente no haremos una, haremos 2 o 3. Entonces, en el ahorro podemos pensar algo así. Si nos cuesta trabajo ahorrar, empecemos con un mini hábito, por decir algo, de 10 pesos al día. Podemos empezar 10 pesos al día, 20 pesos al día, ¿no? Entonces, en ese sentido, no nos va a doler, es una moneda que traemos por ahí, podemos tomar esos 10 pesos, 20 pesos, si podemos un poquito más, la unidad suficientemente pequeña para que no nos duela, para que no la sintamos, para que ni cuenta nos demos qué está sucediendo. Y lo importante es que sea al día, que reduzcamos esa medida. Si nosotros planeamos ahorrar, por si algo, 10,000 pesos al mes, pues no va a pasar, porque ya que de mes a mes pueden pasar muchísimas cosas, ¿no? Entonces, este mes quisimos implementar nuestro hábito, guardamos nuestros 10,000 pesos, pero para el próximo mes ya pasaron 20 cosas, probablemente ya nos gastamos inclusive lo que habíamos ahorrado, ¿no? O pueden pasar 20 cosas y si es un día al mes, pues no se va a hacer un hábito. El chiste es que sea diario, inclusive sábados y domingos, ¿no? Entonces, hay teorías que dicen que si nosotros conservamos un hábito durante 21 días, se convierte en hábito. Hay otros que dicen que son 60 días, hay otros que dicen que son 90 días, ¿no? Entonces, bueno, independientemente de eso, nosotros vamos a empezar con ese hábito, ¿no? Mientras más días, mejor, ¿no? Y empezar con ese mini hábito de forma que sea una cosa que no nos duele, ¿no? Que no lo sintamos. Entonces, podemos empezar 10 pesos, 20 pesos, 50 pesos al día, si es posible, ¿no? Y en ese sentido, lo importante es ir construyendo el hábito. Una vez que el hábito ya esté construido, una vez que llevamos 3, 4, 6 meses con ese hábito donde diario, entonces ahí sí ya a lo mejor podemos empezar a subirle un poquito, pero el hábito ya está construido, ¿no? Entonces, ese es un mecanismo que nos puede permitir ahorrar, ¿no? Y como les digo, este tema de los mini hábitos es muy útil para muchas cosas. Como les decía en el ejercicio o como decía Jaime, el tema de comer sano y demás. Entonces nosotros podemos
si tratamos de comer, si siempre nos servimos una rebanada de pastel de 5 centímetros, bueno, pues si la rebanada de pastel ahora no la comemos de la mitad de tamaño, bueno, pues podemos empezar a hacer ese hábito, ¿no? Entonces, si queremos empezar a comer sano de un día para otro, no lo vamos a lograr, pero sí podemos ir reduciendo un poquito el azúcar y subiendo un poquito los vegetales, ¿no? Entonces, muy gradual, muy pequeñito. Igual en el ejercicio podemos empezar una lagartija al día. Ya tirados en el piso, pues seguramente se nos va a antojar hacer 2 o 3, ¿no? Y con los días, pues vamos a empezar, a lo mejor después de una semana ya vamos a poder hacer 5, y después de unos días a lo mejor ya estamos haciendo 10, y pues va a llegar un momento donde a lo mejor ya estemos haciendo 20, 30 o 50 lagartijas en una sola vez, ¿no? Entonces, en este sentido del ahorro, pues es lo mismo, puede funcionar igual. Otro mecanismo que podemos utilizar para ahorrar es lo que se llama el autorrobo, es decir, estos 10, 20 pesos, pues nosotros nos los vamos a robar a nosotros mismos, ¿no? Los vamos a sacar de nuestra cartera y los vamos a meter a otro lado, como si nos los estuviéramos robando, y la idea es olvidarnos de ellos, ¿no? Entonces, que es una cantidad pequeña para que no nos cause a lo mejor conflicto al principio, que no nos deje sin comer, por decir algo, ¿no? Pero si nosotros le sustraemos a nuestra cartera 10, 20 pesos diarios, bueno, pues puede funcionar esta cuestión. Un tema interesante con las casas de bolsa o con los fondos de inversión, como les decía, que tienen portal en internet, es que para abrir la cuenta necesitamos a lo mejor los 1,000 pesos, los 10,000 pesos, pero los depósitos subsiguientes pueden ser de lo que sea. Si nosotros tenemos esa idea de 20 pesos diarios, nosotros podemos todos los días inclusive programarlo, que determinada cuenta tome 20 pesos de nuestra cuenta y lo invierta, ¿no? Entonces nosotros podemos crear esa situación. Por ejemplo, hay una página muy interesante de la Secretaría de Hacienda que se llama CETES Directo, donde podemos invertir en CETES en directo. Podemos invertir desde 100 pesos y podemos automatizar que cada martes tomen, por decir algo, 100 pesos de nuestra cuenta. El mínimo son 100 pesos, pero pueden ser 100 pesos a la semana. Podemos automatizarlo y en ese sentido pues nos olvidamos un poco del mecanismo que nos va a estar tomando todos los martes 100 pesos de nuestra cuenta invirtiéndolo en CETES, ¿no? Entonces es un mecanismo muy interesante, ¿no? Del autor. Hay otro método de algunos autores que le llaman los $5 diarios, que bueno, equivalen a 100 pesos diarios. Entonces, si nosotros lo logramos implementar, la verdad es que es un mecanismo muy, muy bueno. Ya estamos hablando de un ahorro de 3,000 pesos al mes, ya no es tan poquito, ¿no? Entonces, ahora, si se nos complica el tema de los $5 diarios, de los 100 pesos mexicanos diarios, podemos combinarlo con el mini hábito y entonces hacer que no sean 100 pesos diarios, sino a lo mejor 50 o 20 o demás, ¿no? Entonces, otro mecanismo que me han dicho algunas personas que les funciona muy bien es tener un garrafón de estos de agua de 20 litros, pues vacío, y todos los días en las noches llegar y las monedas que traemos en la bolsa, pues echarlas ahí. Hay personas que solo echan las de 10, por ejemplo, hay personas que echan las de 10 y las de 5, ¿no? Si echamos las de 1 y las de 50 centavos, bueno, pues lo vamos a llenar muy fácil, pero no se va a juntar tanto, ¿no? Entonces, podemos hacerlo con nuestras monedas de 10 cada vez que pasemos el garrafón, ¿no? Que esté en la entrada de nuestra casa o en la entrada de nuestra recámara, de nuestra cocina, de lo que sea, donde pasemos a fuerza. Y cada vez que pasemos por ahí, monedas de 10 al garrafón, y van a ver que en unos meses, además de que ya construimos el hábito, pues ya se juntaron ahí 10, 20 mil pesos, ¿no? Entonces, eso funciona bastante bien. Entonces, bueno, esos son algunos métodos que nos pueden permitir ahorrar. Entonces, como les decía, pues no ahorramos por muchos aspectos. No es totalmente nuestra culpa, ¿no? Hay muchos aspectos culturales y sociales y demás que a veces no nos impiden, que a veces nos impiden ahorrar, que no nos dejan ahorrar. Y también hay muchos aspectos estructurales donde, bueno, antes pues era muy difícil ahorrar porque realmente los mecanismos que teníamos para ahorrar eran muy malos, ¿no? No había un buen instrumento de ahorro en época de nuestros abuelos, de nuestros padres. Realmente el ahorro era algo bueno, pero pues la verdad es que no teníamos herramientas muy buenas. En cambio ahora, bueno, pues ya tenemos herramientas. Por ejemplo, no hablamos del crowdfunding. El crowdfunding
que son plataformas de préstamos, donde uno puede desde 250 pesos estar invirtiendo. Por ahí hay otro video donde hablamos exclusivamente del crowdfunding y de formas de invertir, entonces chéquenlo por ahí, la verdad es muy interesante y es muy buena herramienta y también nos genera rendimientos del 30%. Este tema de los microprestamos, donde nosotros a través de algunas plataformas podemos dinero y obtener un rendimiento. Son bastante seguras, entonces chequenlas por ahí hay algún video o varios videos donde hablamos exclusivamente. Ya no se nos terminó el tiempo, pero cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, pues estamos a sus órdenes. Mandarnos sus preguntas o sus correos y demás. También nos sirve mucho a nosotros pues, para tener, saber qué temas les están interesando y pues hablar más extendidos, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por vernos y estamos jóvenes y pues no olviden suscribirse al canal. Ya estamos sobre los 800 y fracción suscriptores. Hemos tenido muy buena respuesta y pues estamos muy agradecidos por este crecimiento. Y pues vean todos los videos del canal. Ya hay más de 100 videos donde hablamos de muchísimos temas. La mayoría son videos cortitos de 5, 6, 8 minutos donde hablamos de temas en específico y analizamos esos temas pues con mucho cuidado, ¿no? Muchas gracias y pues nos vemos la próxima semana. Hasta luego.